Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, luz para entender, comprender la voluntad de nuestro Padre por medio de su entrañable misericordia. Bueno, en los videos, los dos últimos videos que he subido en el canal, especialmente el último, hablamos sobre, nuestro Padre nos enseñó por las Escrituras sobre la maldición. ¿Por qué la maldición? Y muchos tienen muchas interpretaciones sobre la maldición. Pero conforme a los registros, muchos tienen interpretación basada en un conocimiento terrenal. Pero conforme al conocimiento del reino de los cielos, que descendió del reino de los cielos, que nos visitó de alto la aurora gloriosa, la sabiduría del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Sabiduría es el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y hablamos en ese último video que en Deuteronomio capítulo 28 nuestro Padre establece ahí cuándo, ¿no es cierto?, o las consecuencias, por qué la maldición. Lo escrito está aquí, lo registrado, lo que le fue entregado a Moisés, nuestro Padre, le fue entregado a Moisés por la voluntad de nuestro Padre, y en el capítulo 28 de Deuteronomio, aquí está el fundamento de la consecuencia de la maldición. ¿Por qué? Dice en el capítulo 28, verso 1 y 2, acontecerá que si oyeres de oír, poner atención y oír atentamente, ojo, hay un poner oído atentamente, la voz de nuestro Padre Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También nuestro Padre Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ya, las bendiciones son, ¿no es cierto?, el beneficio glorioso de la obediencia. Las bendiciones está en la cobertura, el que nuestro Padre ha de guardarnos si nosotros ponemos atención, ponemos, ¿no es cierto?, fijamos nuestra atención, nuestros ojos, nuestros oídos atentamente a la voz de nuestro Padre, a lo que Él dice. Y si yo ejecuto lo que Él dice a cabalidad, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, nuestro Padre, ¿no es cierto?, viene para acá y te llena de bendición, te llena de la presencia gloriosa. La bendición le pertenece a nuestro Padre. Pero también nuestro Padre dice clarito en los registros que aquel que no oyere y no pusiese atención a lo que salió de la boca de nuestro Padre, a la voz de nuestro Padre, e hiciese conforme a lo que Él está diciendo, como consecuencia, Él va, ¿no es cierto?, dejar, ¿no es cierto?, un espacio para la maldición. Y la maldición tiene un nombre también. ¿Por qué digo esto? En el libro de Génesis, Bereshit, nosotros tenemos que hablar conforme a la Torá y no conforme a nuestros propios pensamientos. Ya. Miren, pongamos atención en Génesis capítulo 6, del versículo 9 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Noé.
Noé, varón justo. Noé era perfecto en sus generaciones. Con nuestro padre Elohim caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acán y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de nuestro padre Elohim y estaba estaba la tierra llena de maldición, de violencia, las consecuencias de la maldición. Y miró nuestro padre la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues nuestro padre Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca, y aquí vienen las instrucciones de la voz de nuestro padre. Haz un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás, escuchemos bien la voz de nuestro padre. 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí ya, y ahí están, estas son las instrucciones. Sin duda, Noé, si hubiese usado otra madera, pongan atención, hazte un arca de madera de Jofer, harás aposento en el arca, en el arca de madera de Jofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, las instrucciones de la voz de nuestro Padre para con Noé fueron específicas conforme a su voluntad. Sin duda a Noé se le hubiese ocurrido, imaginado, ¿no es cierto?, como el hombre siempre se imagina o piensa, ¿no es cierto?, que conforme a sus propios pensamientos va a cumplir la voluntad o obedecer la voluntad de nuestro Padre. Noé no hubiese agradado a nuestro Padre. Y por ende, si él hubiese hecho otras medidas, no, si aquí le dice, hazte un arca, ¿no es cierto?, y de esta 300 codos de longitud, no, lo voy a hacer de 500 porque es más grande, que hay más gente. ¿Ah? Pensamientos conforme a la tierra, conforme a una vida de un conocimiento animal. Entonces, nuestro Padre glorioso, Él habla y entrega por los registros, conforme a su voluntad, valga la redundancia, el hacer su voluntad. Y aquí está, ¿no es cierto?, como podemos decir y usar una palabra, la clave o lo perfecto. En cuanto a que en ser justo y perfecto, justo en el sentido de hacer la voluntad de nuestro Padre, perfecto en obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces vemos aquí, voy al Deuteronomio 28 nuevamente, ¿no es cierto? Y dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de nuestro Padre tu Elohim, para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también nuestro Padre Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de nuestro Padre. Sin duda, ¿no es cierto?, que si si él hubiese hecho su propia voluntad, y nosotros, ¿no es cierto?, vamos acá al libro de Bereshit nuevamente, en el capítulo 22. En el capítulo 22.
Entonces nuestro Padre entrega, ¿no es cierto?, un mandamiento a Abraham, y el relato está registrado aquí, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que nuestro Padre le entregó mandamiento a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Él escuchaba la voz de nuestro Padre. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que nuestro Padre le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló nuestro padre Isaac a Abraham. Habló a Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, nuestro padre: Dios, Elohim, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ahí van juntos. Y cuando llegaron al lugar que nuestro padre le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el Ruach de nuestro padre le dio voces a Abraham, diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que me temes, que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y escuchen ahora. Dice así, en el versículo 17, o del 16, y dijo: por mí mismo he jurado, dice nuestro Padre, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas. En tu obediencia, conforme a tu obediencia de tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. Bueno, entonces la bendición que es del reino de los cielos es gloriosa, pero ¿a qué está sujeta la bendición? La bendición está sujeta a la oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Pero, pongamos atención, del capítulo 22 del verso, aquí en el Deuteronomio, voy a volver a Deuteronomio, perdón. Y en Deuteronomio capítulo, ¿no es cierto?, 28, dice así, capítulo 28, verso 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de tu Padre, tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, esto es importante entender aquí, conforme a los registros, y nuestro Padre nos conceda el entendimiento del lenguaje de su voluntad para poder entender y comprender lo que nuestro Padre está hablando. Ya. Entonces, la maldición, ¿no es cierto? ¿A qué obedece la maldición? Conforme a los escritos. Obedece, ¿no es cierto?, a una actitud de rebelión. La maldición se manifiesta por la rebelión, de oír y no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Ya, bien, ¿no es cierto?, de oír y de no obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, dice así. Pongan atención, porque aquí
habla de unas palabras, ¿no es cierto?, unas frases que son condicionantes, porque dice, para entender sabiduría, ¿qué quiere decir? Conocimiento y enseñanza de este conocimiento, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, enseñanza e instrucción. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, el principio, la base, el fundamento del conocimiento es el temor. Entonces, ¿qué tenía Abraham? Porque yo he visto que me temes. El temor, ¿no es cierto?, obedece a un fundamento en el cual tú oyes y obedeces. ¿A quién? A nuestro Padre Elohim. Y aquí estamos hablando sobre la maldición y la bendición. La bendición gloriosa y la maldición. Pero el principio del conocimiento, que es sabiduría, es el temor a nuestro Padre. Y pongan atención. Los insensatos desprecian, rehúsan, desobedecen la sabiduría y la enseñanza. El conocimiento y la enseñanza. Sabiduría y doctrina. Conocimiento y enseñanza que nuestro Padre va a conceder. Entonces, aquí nosotros vemos que nuestro Padre habla sobre la bendición y la maldición. También vemos a Moisés cuando coloca, ¿no es cierto?, las tribus en dos montes para proclamar, ¿no es cierto?, sobre maldito será y bendito será. Bendición habrá para aquel que obedece, aquel que pone por obra, aquel que oye y hace. Ya. Entonces, si todo lo que está escrito, todo lo que registrado, lo que dice nuestro Melech, y lo vamos a leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, todo lo que está registrado en Lucas, capítulo 24, verso 44, y dice así: y les dijo estas cosas nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Está claro. Y el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Está claro. Entonces nosotros vamos aquí a Juan, capítulo 1, del verso 2 y 13, dice, mas a todos los que oyeron el mensaje, la voz de nuestro Melech, porque la voluntad de nuestro Padre estaba siendo manifestada por medio de su Hijo, y su Hijo era el ungido, el enviado, el medio para proclamar la voluntad de nuestro Padre. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que obedecen el mensaje, porque miren lo que escribieron aquí, miren, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que obedecen, porque nuestro Padre le estaba hablando a su pueblo, no a ti como extranjero ni a mí. Nosotros recibimos este beneficio por su entrañable misericordia que nos hace partícipe de nuestro Padre, igual que con ello el centurión, ahí en los libros de los Hechos, capítulo 10. Aquí le está hablando al pueblo, ¿no es cierto?, que se reunía siempre los días de reposo, Shabbat, en la sinagoga para escudriñar, para oír la voz de nuestro Padre, por los registros. Entonces, más a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron el mensaje, nuestro Padre les da este beneficio glorioso de la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, todos los que estaban ahí, todos habían nacido por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Es por eso que hay una proclama de la voluntad de nuestro Padre de un nuevo nacimiento, una realidad nueva, una novedad, una nueva vida. Entonces aquí le está diciendo, pongan atención, más a todos los que oyeron el mensaje y obedecieron el mensaje proclamado por nuestro Padre les dio la potestad de ser hecho hijo. Y pongan atención, aquí hay un gran detalle, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Entonces,
Todos los que estaban ahí, todos nacieron de sangre, carne y voluntad de varón. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece en su voluntad, en sus muchas misericordias, por medio de su Hijo, un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 3, cuando le habla a Nicodemo, Nicodemo nació de sangre, de voluntad de carne y voluntad de varón, y tiene que nacer de nuevo. Entonces le responde nuestro Melech, verso 3, capítulo 3, verso 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede. No puede ver, no puede oír, no puede entender ni comprender. El conocimiento, la sabiduría del reino. ¿Sí? Verso 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del ruaj, por la voluntad de nuestro Padre, a través de su Hijo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí lo que dice en el 6, lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido conforme a la voluntad, por el ruaj de la voluntad de nuestro Padre, espíritu es. Entonces los que iban, ¿no es cierto?, porque les da la potestad de ser hechos hijos, aquí está el protocolo que nuestro Padre está estableciendo por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? Y miren lo que dice. Verso 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nuestro Padre glorioso, él estableció en su sola voluntad y en su sola potestad que para que el hombre, ¿no es cierto?, sea libertado de la maldición, tenía que nacer de nuevo. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, venía a dar la libertad. Él venía a manifestar el conocimiento de la verdad por medio de su Hijo. Entonces, en el capítulo 8 de mismo Juan, del verso 31, dice, entonces nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre, empezó a hablar a todos los que, ¿no es cierto?, lo empezaron a obedecer. Y les dijo, si vosotros permaneciereis en mi voluntad, en mi palabra, en mi voluntad, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hoy hay un proceso, hay un llamado para cada uno. Y si tú obedeces, nuestro Padre empieza el proceso, ¿no es cierto?, del conocimiento de Él. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. ¿Qué libertad, vio? La libertad de la maldición. La libertad de la maldición de aquel maldito, ¿no es cierto?, que entró por Adán y Eva. Del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Entonces, ¿de qué libertad? Te dará la libertad, te hará libre en cuanto a la maldición. Porque esta maldición que entró, sus consecuencias son condenación, juicio eterno. En este personaje, ¿no es cierto?, moraba la condenación, la maldición, juicio eterno. Y cuando entra la maldición por Adán y Eva y los hombres empiezan a nacer mediante la sangre, por eso nuestro Padre está registrado en el capítulo 1, verso 12, el 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces todos empezaron a nacer después que murieron, después que desobedecieron. Nuestro Padre los sacó del huerto, los hombres empezaron a nacer por voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. No conforme a la palabra. Ahora nuestro Padre establece por su mucha misericordia un nuevo nacimiento mediante la simiente, mediante la palabra. Y la palabra, que es conforme a Romanos capítulo 8, que la ley del Espíritu de vida en su Hijo, en Mashiach Yahshua, nos da la libertad de aquel, del pecado, vale decir, de la ley, de las instrucciones que fuimos enseñados conforme a sangre, carne y voluntad de varón. La ley del pecado y la muerte. Y se establece, ¿no es cierto?,
la desobediencia. Como consecuencia, la maldición de los hombres. Entonces nuestro Padre te viene a librar, ¿no es cierto?, primeramente para con su pueblo. Primeramente para con su pueblo. Y pongamos atención. En el verso 33, porque ya hablamos el 31 y el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad, le respondieron: linaje de Abraham somos. Ellos pensaban que si eran linaje de Abraham estaban, ¿no es cierto?, al otro lado. No, nuestro Padre establece. Nuestro Padre estableció un pacto con Abraham, pero nuestro Padre ahora establece un pacto glorioso, un nuevo pacto por medio de su Hijo. Entonces su Hijo está hablando aquí y se refiere a Abraham, porque cuando estuvo allá entregando, ¿no es cierto?, esta promesa, este juramento a Abraham, estaba nuestro Padre y estaba el Hijo. Es por eso que él habla de esta forma acá. Y dice: le respondió el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? El Hijo de nuestro Padre le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que comete, que obra conforme al pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sí, descendientes, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dice: yo hablo lo que he visto cerca, ¿no es cierto?, de la voluntad del reino de los cielos. Vosotros, y hace la diferencia, conforme al que descendió de los cielos y el que está aquí en la tierra. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Nuestro Mele les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro padre Elohim. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Aquí nuestro Padre por medio de su Hijo, y el Hijo de nuestro Padre está hablando conforme a la voluntad de nuestro Padre, diciendo que él estuvo con Abraham allá y entregó mandamientos, instrucciones, y Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre. No rehusó, y al oír la voluntad, la voz de nuestro Padre, ¿no es cierto?, no reaccionó para con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque le estaba pidiendo, ¿no es cierto?, ve y ofréceme en sacrificio a tu Hijo. Mandamiento. Un mandamiento absoluto. Un mandamiento en el cual está, ¿no es cierto?, fundamentado. Amarás a tu Padre Elohim con todo, sin excepción. No hay nada. Aquí no queda fuera ni esposa, ni hijo, no, todos. Y nuestro Padre le habla a Abraham: tu único que amas. Entonces nuestro Padre aquí, nuestro Mel está hablando sobre Abraham. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, porque estoy de él, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de tu Padre, el enemigo. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Nuestro Mele les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham, las obediencias, las acciones de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de nuestro Padre Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Elohim. Ahora se fueron más allá. El Padre era Abraham, ahora no, ahora es Elohim. Entonces nuestro Mel les dijo: si vuestro Padre fuese mi Padre Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de nuestro Padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la voluntad de nuestro Padre? Vosotros sois de vuestro padre el enemigo, la maldición, y los deseos y la voluntad de vuestro padre el enemigo, el diablo, queréis hacer. Ya. Entonces aquí nuestro Padre empieza a manifestar y a dar luces en el sentido de que la maldición estaba dentro del hombre. Y cuando el hombre recibía la libertad, ¿cuándo recibía la libertad? Se iba a cumplir la libertad ahí en el sacrificio.
Pero él no iba a ir solo, sino que fue con 120. Con 120 fue a cumplir la voluntad de nuestro Padre. Y los 120 estaban convencidos que iban a ser sacrificados juntamente con nuestro Melech. Porque nuestro Melech le está diciendo, tomen su cruz. Así, ¿cuál es la cruz? Ojo, ¿cuál es la cruz? Que aquí tenemos que distinguir. ¿Cuál es la cruz? La voluntad de nuestro Padre. Abraham, ve y sacrifícame a tu único, al muchacho. Y aquí estaba la voluntad de nuestro Padre del Cordero que nuestro Padre se había reservado, porque ya fue sacrificado un carnero, pero el Cordero glorioso nuestro Padre lo dejó reservado para esta grande y gloriosa voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para que todo aquel que le obedezca sea libertado de la maldición, de la condenación, del juicio eterno, que moraba en la sangre, porque ahí vino a habitar. Porque la vida de la sangre en la carne está. Entonces, aquí viene, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre para con todos los hombres. Desde entonces, en Mateo capítulo 16, del versículo 21, desde entonces comenzó nuestro Padre a declarar a sus discípulos que le era necesario. Desde entonces comenzó nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, que lo iban a sacrificar y él resucitaría al tercer día. Entonces en el verso 24, entonces nuestro Melech les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y renuncie a todo. Tome la cruz. ¿Qué significa la cruz? Ponga oído y obedezca la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué le dijo nuestro Melech a Juan, el profeta su primo? Porque Juan no quería y reconoce a nuestro Melech el Cordero glorioso y tú eres mayor, yo tengo, y le dice nuestro Melech, Juan, aquí hay que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Debemos cumplir toda justicia, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Amén. La voluntad de nuestro Padre prevalece. Y aquí es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo en su entrañable misericordia, para que todo aquel que le obedece y toma su cruz y renuncia a todo, se niega a sí mismo, renuncia, toma la obediencia, oye la voz y la hace, se tiene que ir a crucificar, sepultar, para ser resucitado juntamente con nuestro Melech. Los 120 pensaban que todo iba al sacrificio. No, nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa. Antes de Pesaj, antes que se celebrase el pueblo Pesaj, en la tarde anterior, nuestro Padre establece, ¿no es cierto?, un Pesaj privado, conforme a su voluntad, en el aposento alto con los 120 discípulos. Y nuestro Melech le dice, y parte el pan, y le dice, este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. Coman de él. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Beban de él. Y participaron conforme a la voluntad de nuestro Padre en un sacrificio. Y se cumple porque después de ahí, cuando terminaron, ¿no es cierto?, labor de la voluntad de nuestro Padre, salieron del aposento alto y fueron las 10 semaní. Y cuando fue tomado por los romanos, todos huyeron. ¿Por qué? Porque todos estaban pensando que iban al sacrificio. Era una cosa muy seria. Pero participaron del sacrificio de Pesaj anterior. Después del tercer día, nuestro Melech se les presenta ahí en el aposento alto. Hecho está, ya tranquilo, hecho está. En la primera fase de ser crucificado y de ser resucitado ya está. Pero tenían que esperar la segunda fase de la venida del Ruach conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y vino para la fiesta de Shavuot, el libro de los Hechos capítulo 2. Y vino sobre quién el Ruach, sobre los 120, nadie más.
Después nuestro Padre, ¿no es cierto?, después de los 120, ellos fueron los privilegiados porque participaron, porque obedecieron, porque renunciaron a todo, porque se negaron a sí mismos, porque obedecieron tomando la cruz y se crucificaron juntamente. ¿Dónde? En el aposento alto. Ahí nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa sobre ellos y después, posteriormente, ellos, ¿no es cierto?, esto se iba a replicar para con todos los llamados. Entonces, aquí nosotros vemos, conforme a las Escrituras, que la maldición tiene que retirarse porque nuestro Padre, por medio de su Hijo, vence a la maldición. Vence a este personaje Satanás, el diablo, que es la maldición. Se establece la maldición cuando él fue expulsado del reino de los cielos y se entenebreció y él se constituye enemigo. La maldición. Pero la bendición que viene del reino de los cielos, porque también aquí hay una bendición. Si ustedes se fijan, que proclaman una bendición, el mundo proclama una bendición. Uno va a comprar algo, va a la feria, y dicen que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿A qué Dios se están refiriendo a ellos? Se proclaman. Pero aquí hay una bendición gloriosa, verdadera, basada en el nuevo nacimiento conforme a la voluntad de nuestro Padre. Porque la bendición gloriosa del reino de los cielos estaba en Adán antes de la transgresión. Se pierde la bendición gloriosa porque entró la maldición y se cumple porque pusieron atención y a oír la voz del enemigo. Y fueron maldecidos. Y por ende, todos nacen en maldición, a través de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. Por eso nuestro Padre, en Juan, en capítulo 1, versos 12 y 13, en el 13, dice, los cuales no son engendrados, y aquí hace él para que puedan entender. Todos los que son engendrados, ¿no es cierto?, que todos los que estaban ahí, su pueblo, a través de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, tenían que nacer de nuevo, y nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo. Y se lo dice a un principal, a Nicodemo, fariseo. Y se establece, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, no lo que a ti te parezca, no lo que conforme a doctrina, ¿no es cierto?, tú quieres aplicar. Aquí está la voluntad de nuestro Padre. Y si tú no obedeces la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, la maldición permanece en vosotros. Entonces, por eso existen muchos contextos congregacionales que aplican, ¿no es cierto?, que tiene que ser esa persona liberada. ¿Por qué tiene que ser liberada? Si supuestamente ha nacido de nuevo, porque si ha nacido de nuevo, ha sido libertado de la maldición. Ha sido libertado de la maldición. ¿Vio? Entonces, ¿quién entrega luces de esto? Nuestro Padre, nadie más. Nuestro Padre. En el capítulo 8 del libro Romano, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leo el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación, ninguna maldición, ningún juicio hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que se negaron a sí mismos, renunciaron a todo, tomaron la cruz, la obediencia a la voluntad de nuestro Padre y se crucificaron juntamente renunciando a todo. Se sepultaron juntamente con nuestro Melech y ahí se halla la vida y la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida y la resurrección. Porque después viene el sello del Ruach. Porque nuestro Padre, ¿cómo va a venir su Ruach si hay maldición adentro? Porque si hay maldición es porque hay otro personaje, es porque está ocupado por otro. Y ese tiene que salir. Y nuestro Padre hace una obra si tú obedeces la voz de nuestro Padre por medio de su Hijo, no a través de doctrinas y a través de metodología y prácticas humanas. Si nosotros vamos a la segunda carta de Corintios, y pongan atención,
Dice así, en el versículo 11, capítulo 5 de la segunda carta de Corintios, versículo 11. Conociendo pues el temor de nuestro Padre, ¿vio? Ya es bueno entender y conocer. Les dice nuestro Padre a Abraham, porque mis ojos han visto que me temes, el temor de nuestro Padre. Vale decir, ¿no es cierto?, una obediencia absoluta. Conociendo pues el temor de nuestro Padre, persuadimos a los hombres, pero nuestro Padre le es manifiesto que lo que somos, y espero que también lo seáis vuestras conciencias, que tengan clarito el temor. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, en las doctrinas y en las formas extrañas. Porque si estamos locos es para nuestro Padre, y si somos cuerdos para vosotros. Porque el amor de nuestro Padre por medio de su Hijo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre, luego todos los que, ¿no es cierto?, obedecieron, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, los que son resucitados y hayan la vida y la resurrección, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó, ¿no es cierto?, por ellos. De manera que, dice el apóstol, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿vio? Si estamos sepultados y resucitados. Y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Él ya no lo conoció a nuestro Melech. De modo que, verso 17 del capítulo 2, verso 17 de la segunda carta de Corintios, capítulo 5 del verso 17, de modo que si alguno está en Mashiach Yahshua, de modo que si ya ha renunciado, se ha negado a sí mismo, ha tomado obedeciendo la voz de nuestro Padre, y se fueron a crucificar y fueron sepultados y hallaron la vida y la resurrección, de modo que si alguno ya ha sido resucitado, nueva criatura es. Las cosas, ¿no es cierto?, de la carne, del conocimiento animal, carnal y diabólico, ya pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, la educación de nuestro Padre. Sí, está claro esto. Del capítulo, Efesios capítulo 2, pongan atención. Dice, del versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua. Tienes que nacer de nuevo, hay una nueva creación, un nuevo nacimiento, para, ¿no es cierto?, creados en Mashiach Yahshua para la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella, por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedece. Bueno, si llegamos, ¿no es cierto?, ahora acá, en Gálatas capítulo 6, del versículo 15 y 16, dice, porque en Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento. Y a todos los que anden o vivan ya resucitados conforme a la voluntad de nuestro Padre, en esta la voluntad, la regla, en la voluntad de nuestro Padre, paz y misericordia. Estemos tranquilos, esto está en Gálatas. Si nosotros vamos a Filipenses, pongan atención, en el capítulo 1, en el versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la nueva obra, aquel que comenzó en vosotros, a todos los que oyeron, a todos los que obedecieron, a todos los que se negaron a sí mismos, renunciaron a todo, tomaron, ¿no es cierto?, este mensaje, la voluntad de nuestro Padre, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la nueva obra, Él la perfeccionará. Sí, Él va a dar el crecimiento, Él va a instruir, Él va a educar hasta la venida de nuestro Melech. En Colosenses, miren lo que dice en Colosenses, capítulo 3, y vayan a buscar. Si pues habéis resucitado con Mashiach Yahshua, empiecen a obedecer la voluntad de nuestro Padre por Mashiach Yahshua. Buscar las cosas de arriba, donde está nuestro Melech,
conforme a la voluntad de nuestro Padre, sentado a la diestra de nuestro Padre. Si ustedes resucitaron, y el apóstol está hablando por el Ruach, el Ruach está hablando y dice, ustedes resucitaron. Ya. Y en Filipenses capítulo 3, esto es bien interesante lo que habla aquí el apóstol por medio del Ruach. Capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech. A mí no me es molesto es escribirles las mismas cosas para que vosotros estéis seguros. Guardaos de todos los desobedientes, guardaos de todos los que son rebeldes, de todos los que no obedecen a la voluntad de nuestro Padre. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach, porque fuimos nacidos o no, la circuncisión, ¿no es cierto? ¿Qué fue? Cortada la maldición, fue sacado el maldito, la ley del pecado de la muerte para afuera. Porque nosotros somos la circuncisión los que en el Ruach servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, no teniendo, ¿no es cierto? Porque ya la carne no existe, ya está sepultada. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, dice, y aquí empiezan los argumentos. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, pero en cuanto a la ley farisea, en cuanto a la doctrina, ¿no es cierto?, de la ley de las instrucciones rabínicas, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la congregación de los nacidos de nuevo, en cuanto a la justicia, que era conforme a las instrucciones, a la ley basado, ¿no es cierto?, en los ancianos, en cuanto a la justicia, que es en la ley de los ancianos, oral, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia en cuanto a eso, en cuanto a la ley farisea. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, porque renunció a todo. Se negó a sí mismo, renunció y obedeció. Y le dice al rey Agripa, ahí en Hechos capítulo 26, oh rey Agripa, yo no me rehusé a la voluntad de nuestro Padre. Yo no me rehusé ni me resistí, sino que fui diligente y obediente. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para ser enseñado por la excelencia del conocimiento que proviene del reino de los cielos, la sabiduría de lo alto, de nuestro Melech, mi amo, por cuanto por amor del cual lo he, por la obediencia, lo he perdido todo y lo tengo por basura, que toda la ley farisea, todas las instrucciones de los ancianos, pensando, ¿no es cierto?, sino que he recibido la ley del Espíritu de vida y me he negado, ¿no es cierto?, y he sido librado de la ley del pecado de la muerte para ganar, para alcanzar el beneficio glorioso y ser hallado en el Mashiach Yahshua, no teniendo mi propia justicia, no, porque esos son pensamientos carnales, que es por la ley del pecado y de la muerte, que es por la ley de los ancianos, sino la que es por la fe, por la ley. Y aquí lo que pusieron la fe, no, tienen que haberle puesto ley. Ojo, voy a leer de nuevo. Y ser hallado en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, siendo resucitado, no teniendo ya mi propia justicia en la carne, no, que es por la ley animal, carnal y diabólica, que es la ley del pecado y la muerte, sino que la que es por la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, la justicia que es por la voluntad de nuestro Padre Elohim mediante la obediencia. Dice fe es obediencia. Entonces, aquí nosotros vemos, conforme a las Escrituras, que la ley del pecado y la muerte es la maldición. Entonces, ¿por qué siguen practicando muchos contextos, muchos por todos lados, esta práctica de la liberación? ¿Para qué? ¿Por qué? Si han nacido de nuevo y si han sido libertados,
libertados ¿de qué? De la ley del pecado de la muerte. Si han sido libertados de la maldición que entró por Adán, ¿cómo tú vas a estar orando para que sea liberado? O sea que es una práctica animal, carnal y diabólica. No han nacido de nuevo, no conocen el reino de los cielos. Porque dice clarito nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, en Juan capítulo 17, del verso 3, porque esta es la vida eterna, esta es la vida y la eternidad. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Elohim, único y verdadero, y a tu Hijo, a su enviado, Yahshua HaMashiach. Y ahí está concentrado, nadie más. No hay prácticas religiosas. No existen, son engañosas. Son engañosas. Entonces, en Juan capítulo 17, mire, y aquí está todo lo que está hablando nuestro Melech. Estas cosas habló nuestro Melech y levantando los ojos al cielo a nuestro Padre dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Yo no le había puesto, ¿no es cierto?, los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque su Padre estaba aquí, el reino de los cielos moraba en él. Entonces, estas cosas habló nuestro Melech y le dijo a nuestro Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste, que me mandaste, obedecí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pongan atención. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuáles? Sus discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado y han obedecido tu palabra, tu voluntad. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado. Porque las palabras que me diste, yo se las he dado a ellos. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han obedecido que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Escuchen bien, ruego por los 120. Perdón, y dice, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre glorioso. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el hijo de maldición, el hijo de condenación, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, le he entregado, ¿no es cierto?, tu voluntad, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Quiénes? Los discípulos también. Como tampoco yo soy del mundo. Pongan atención. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del enemigo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu voluntad, conforme a tu Torá. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, lo que sale de la boca. Entonces aquí vemos nosotros con toda claridad, diciendo que ellos ya fueron liberados de la maldición, del maldito, del padre de maldición, el enemigo, el diablo, la ley del pecado de la muerte, la condenación y el juicio eterno, la maldición. Entonces, cuando nosotros somos liberados a través de la obediencia, de negarnos a nosotros mismos, de renunciar a todo, de tomar la cruz, vale decir el mensaje, la obediencia, a ir, ¿no es cierto?, a Jerusalén y crucificarse, tomó la cruz y se crucificaron juntamente con nuestro Melech, se sepultaron y hallaron la vida y la resurrección.
y la eternidad, que es el Ruach. Porque si son resucitados mediante la vida de la sangre de su Hijo amado, nuestro Padre ve, y somos una réplica mediante la vida de la sangre de su Hijo amado, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Y somos resucitados y nuestro Padre somos aceptos como hijos. Y ahí dice en Juan capítulo 1 del verso 15, del verso 2 y 13, 2 y 13. A todos los que obedecieron, a todos los que, ¿no es cierto?, se negaron a sí mismos, a todos los que renunciaron a todos ellos, nuestro Padre les concede el beneficio de un nuevo nacimiento, de ser hechos hijos por medio de su Hijo. Y cuando somos resucitados y hallamos la vida en obediencia, nuestro Padre viene y nos sella. Somos habitación del Ruach, del reino de los cielos, por la voluntad de nuestro Padre. Entonces, todos aquellos que siguen practicando es porque no han nacido, no han conocido a nuestro Padre, no han conocido la vida eterna, porque la vida eterna, ¿no es cierto?, es el reino de los cielos mediante la vida de la sangre del Mashiach y el sello del Ruach. Eso es lo glorioso. Entonces, ¿cómo siguen haciendo cosas irracionales? Sí, lo van a seguir haciendo porque no conocen, no entienden, no comprenden, más tienen un conocimiento humano de la tierra, animal, carnal y diabólico. Porque este conocimiento glorioso que descendió de lo alto viene, ¿no es cierto?, a establecer un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Este conocimiento que proviene de lo alto. Porque el que practican estas personas, estos contextos congregacionales, son animales, carnales y diabólicos. Y no han nacido, y no han sido libertados de la maldición, no han sido libertados de la ley del pecado de la muerte. No se ha establecido en ustedes la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Pero para que se establezca la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, tenemos que negarnos a nosotros mismos, renunciar a todo, tomar la cruz, vale decir la obediencia, así como sus discípulos, ir a sacrificarse y crucificarse juntamente y sepultarse. ¿Dónde está eso? El Ruach también lo habla por medio del apóstol aquí en el libro, en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos a esa vieja naturaleza de la maldición para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque todos los que hemos muerto al mundo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en la vida gloriosa del reino de los cielos, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al enemigo. Porque el que ha muerto ha sido justificado de esta maldición, hemos sido libertados. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, lo venció y murió una vez por todas, mas en cuanto vive para nuestro Padre vive. ¿Vio? Romanos capítulo 6, el Ruach está hablando por la voluntad de nuestro Padre. Así que todos los que practican esto en las congregaciones evangélicas y en todo tipo, ¿no es cierto?, en la liberación, es porque todavía no se ha establecido en ellos la libertad. Todavía está encubierto por medio de una doctrina, está encubierto y está guardado ahí en la sangre la maldición, la ley del pecado de la muerte, la condenación y el juicio eterno. Todavía no conocen a nuestro Padre, pues todavía no son partícipes de la vida y la eternidad. Todavía no. Un gran saludo para con todos ustedes, y nuestro Padre les conceda este beneficio del conocimiento que descendió del reino de los cielos. El conocimiento, la revelación de la voluntad de nuestro Padre, no las prácticas animales conforme a la tierra.
Nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, en otra oportunidad, si así también nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio. Un gran saludo para todos y lo estamos ya comunicando